Hola, en este video vamos a hablar sobre las bases de la institucionalidad, que es parte de nuestro capítulo primero de la Constitución. El capítulo primero contiene 9 artículos, y estos 9 artículos contienen varios principios, especialmente el artículo 1 es de gran contenido doctrinal, pero más o menos podemos decir que los principales principios que están consagrados en nuestra base de la institucionalidad son el principio de primacía de la persona humana, el principio de servicialidad del Estado, el principio de subsidiariedad, el principio de juricidad y el principio de probidad y publicidad. Y en este video vamos a explicar cada uno de estos principios que están consagrados en el capítulo primero de la Constitución. Y también vamos a hablar de la importancia de estos principios que tienen. Primero vamos a comenzar hablando de la función normativa e interpretativa de la Constitución. La función normativa, a esto se le denomina el principio de vinculación directa a la Constitución, es decir, que es derecho directamente aplicable. Por lo tanto, las normas que consagra la Constitución es derecho directamente aplicable. En virtud de la obligatoriedad directa de la Constitución, son verdaderas normas jurídicas, es decir, son fuentes del derecho, obligatorias, y no constituyen meros programas, ideas o planes, y su transgresión debe conducir a la correspondiente sanción. La afirmación que la Constitución como norma directamente aplicable no va esencialmente aparejada, como suele pensarse, a la idea de que es necesaria una mediación legislativa para que desarrolle sus disposiciones, sino que quiere decir que, incluso en aquellos casos en que se precisa la actividad legislativa, la Constitución puede ser aplicada como fuente para determinar la correspondiente omisión y activar los mecanismos de control asociados. Hay que recordar el artículo 6 de la Constitución, que dice: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como toda persona, institución o grupo. Y la función interpretativa quiere decir que los principios consagrados en el capítulo primero de la base de la institucionalidad iluminan todo el texto constitucional. Es decir, son un elemento clave para la interpretación de la Constitución, para determinar su sentido y alcance de sus preceptos. Y la palabra principio, en un sentido etimológico, podemos decir que es punto de partida, idea rectora o regla fundamental de conducta. Y la función de los principios tiene una función interpretativa o hermenéutica, en virtud de la cual se establece el sentido y alcance de una norma. También tiene una función de integración, pues ayudan a colmar los vacíos o lagunas que puede tener el ordenamiento jurídico. Y también tiene una función sistematizadora, ya que los principios permiten sistematizar el complejo de normas que integran el ordenamiento jurídico. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuál es la diferencia entre un principio y una regla? Las reglas tienen un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Están rigurosamente definidos, de tal manera que no solo hay un alto grado de certeza respecto de los casos en que puedan ser aplicables, sino también de lo que resultará el mandato permitido o prohibido por la norma. Los tipos penales y las normas procesales suelen ser un buen ejemplo de estas reglas. Por ejemplo, el que mata a otro será condenado a tantos días en cárcel. Ahí vemos claramente determinado el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Un ejemplo de regla en nuestra Constitución es el mecanismo de elección del presidente de la República, ya que la Constitución establece de manera determinada y de manera bien definida, primero, el mecanismo de que debe ser por medio del sufragio, que debe alcanzar la mayoría de votos para ser elegido el presidente de la República. En cambio, los principios, sus supuestos de hecho y sus consecuencias jurídicas revelan un alto grado de indeterminación, y no es posible anticipar con precisión en qué casos son aplicables, mucho menos cuándo lo serán y cuál es el contenido de la prescripción que imponen. Por ejemplo, el principio de igualdad, que es un principio general en el constitucionalismo. En resumen de lo dicho anteriormente, en nuestra Constitución podemos encontrar reglas y principios a través de sus diferentes preceptos. Y la importancia de un principio, como habíamos dicho, es que nos permite iluminar el texto constitucional, es decir, nos permite determinar el sentido y alcance de las distintas normas a través de la función interpretativa. Para comenzar de hablar sobre las bases de la institucionalidad del capítulo primero, hay que comenzar con el artículo primero de la Constitución, que es de gran valor doctrinal. Este es uno de los artículos más importantes de toda la Constitución. ¿Y qué dice? Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad.
y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Ahora examinaremos cada uno de estos incisos del artículo primero para develar su significado. Comenzando con el inciso primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. La Constitución no establece qué significa persona, pero la doctrina y la ley se encarga de ello. Podemos encontrar una definición en el Código Civil, en el artículo 55, que dice: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y el artículo 74 del Código Civil dice: la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación, un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Por lo tanto, aquí vemos, según el Código Civil, desde qué momento se entiende que nació una persona, el nacimiento natural. Este artículo constitucional hace referencia a las personas naturales, ya que hace la referencia a nacer, ya que solo se puede nacer una persona natural. Las personas jurídicas no pueden nacer propiamente tal. La palabra persona se reitera en otras disposiciones constitucionales, especialmente en el artículo 19 de la Constitución, que establece que la Constitución asegura a todas las personas. Este artículo 19, que está en el catálogo de derechos fundamentales, se aplica tanto a las personas naturales, jurídicas y morales, dependiendo del derecho titulado. Por ejemplo, el derecho a la vida solo tiene sentido para una persona natural, porque una persona jurídica no podría tener derecho a la vida. Pero, volviendo al tema, aquí el inciso 1 del artículo primero se refiere a personas naturales, porque dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Está diciendo que la persona humana posee derechos que son anteriores y superiores al Estado. La dignidad de la persona dice en relación con su naturaleza al ser humano. O sea, por solo hecho de ser persona tiene dignidad. La frase de este inciso primero, del artículo primero de la Constitución, es similar a la que hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, que repite la misma frase en su artículo primero, y también la que hace la Convención Americana en su preámbulo. Por lo tanto, esta frase, las personas que nacen libres e iguales en dignidad y derechos, también las podemos encontrar en otros instrumentos internacionales. Y hace referencia a que las personas, por el hecho de nacer, ya tienen algunos derechos que son inalienables a su persona humana. El inciso 2 del artículo primero dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No hay una definición de familia en la Constitución, tampoco hay una definición legal de familia. Pero se puede decir que la familia es la comunidad de padres e hijos unidos con lazos de sangre y fundamentado en el matrimonio. Y en un sentido amplio, podemos decir que la familia reúne al conjunto de personas por vínculos de parentesco que viven juntos. Igualmente hay que decir que la familia a través del tiempo ha ido cambiando. Ejemplo de esto ha sido el matrimonio homosexual, que se ha aprobado hace muy pocos años. Como vemos, hay muchos conceptos que con el tiempo van cambiando. Seguramente el constituyente en su tiempo tenía una noción de familia y de matrimonio más tradicional, fundada en la unión entre un hombre y mujer, una familia homoparental. En última instancia, es el legislador, por medio de la ley, quien regula estas materias por medio del derecho a familia. Bueno, y hablando de la familia, podemos decir que la familia como institución es anterior y superior al Estado, que posee derechos naturales, que el Estado debe respetarlos y promoverlos. La familia tiene funciones, tiene fines que le son específicas, propias e insustituibles, que emanan de su propia naturaleza. Por lo tanto, el Estado no puede atentar contra ellas. Y también en nuestra Constitución encontramos distintas menciones a la familia, además de este inciso. Por ejemplo, el artículo 1, que ya hablamos de este, que lo nombra como
núcleo fundamental de la sociedad. Y en el inciso final del artículo 1 también dice que es deber del Estado protegerla y fortalecerla. Antiguamente en el artículo 8, que está derogado, ahora el artículo 8 establece el principio de probidad, pero antiguamente este artículo prohibía a las personas o grupos que atenten contra la familia. Y en el catálogo de derechos fundamentales también encontramos menciones a la familia. En el artículo 19, por ejemplo en el numeral 4, se protege la honra de la persona y de su familia. En el numeral 5 se consagra la inviolabilidad del hogar. En el numeral 10 se establece que los padres tienen derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y en el numeral 11, los padres tienen derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. También en instrumentos internacionales podemos encontrar menciones a la familia. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16, nombra a la familia diciendo que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. También se menciona a la familia en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y todas estas disposiciones repiten de manera similar que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Encontramos varios instrumentos internacionales que protegen el derecho a contraer matrimonio y de fundar una familia, si tiene edad para ello, como también la maternidad y la infancia. Ejemplo de esto último es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su preámbulo reafirma la importancia de proteger a todos los miembros de la familia, y ahí dice que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Ahora veremos el inciso 3 del artículo primero, que dice: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y les reconoce la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. En este inciso podemos encontrar varios conceptos importantes. Aquí se habla de reconocer y amparar a los grupos intermedios. La palabra reconocer es aceptar su existencia previa, como un derecho natural del hombre. Y la palabra ampara significa proteger y tutelar. La sociabilidad es parte de la naturaleza humana. Y el ser humano, la persona humana, para cumplir sus necesidades, se agrupa con otros seres humanos, formando distintas asociaciones, que nuestra Constitución reconoce este derecho de asociación en su artículo 19, numeral 15. Y estos seres humanos que se agrupan en diversas asociaciones forman lo que se llama grupos intermedios. Y los grupos intermedios son agrupaciones voluntariamente creadas por las personas humanas ubicadas entre el individuo y el Estado. Y por esta razón se llaman grupos intermedios, porque están ubicados entre el individuo y el Estado. Y podemos encontrar una gran variedad de grupos intermedios. Por ejemplo, la familia, los gremios, los sindicatos, la junta de vecinos, las empresas, las corporaciones, las fundaciones, etc. Y nuestra Constitución les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. Podemos ver cómo distintos grupos intermedios se forman de manera natural, como en la familia, o por un acuerdo deliberado, como puede ser una corporación, y cada uno tiene su propia misión para cumplir sus fines específicos. Por ejemplo, la familia, como grupo intermedio, tiene ciertas responsabilidades y fines. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, darle amor y cariño, velar por el cuidado de estos, por su educación. Por eso los padres tienen el deber de educar a sus hijos, etc. Como vemos, hay una gran cantidad de grupos intermedios, con sus diversos fines, todos ellos contribuyendo a la comunidad. Y por eso nuestra Constitución dice que los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Porque la sociedad está compuesta por distintos grupos intermedios. Y nuestra Constitución garantiza a los grupos intermedios la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Y quiere decir la palabra autonomía? Autonomía viene del griego, quiere decir autónomos, o sea, ley propia. ¿Y qué comprende la autonomía? Primero comprende la iniciativa para asociarse, o sea, la iniciativa de su existencia de libre asociación, que los miembros se puedan asociar y crear esta entidad, para fijar sus fines específicos, de organizarse del modo que más
que estimen conveniente, libertad para decir sobre sí mismos, de sus propios actos y de administrar la entidad del modo más idóneo. En resumen, autonomía implica la libertad de determinación y la ausencia de injerencias ajenas. Por ejemplo, la universidad tiene su propio procedimiento para elegir al rector. Entonces el Estado no podría designar a un rector de manera forzosa, ya que estaría atentando con el propio procedimiento que la propia universidad tiene para elegir a esta figura. Y esto atentaría con la autonomía de los grupos intermedios. Ahora bien, esta autonomía de los grupos intermedios tiene ciertos límites, no es un derecho absoluto y tampoco se tiene que entender de una manera que signifique que ellos puedan hacer lo que quieran. No. Por ejemplo, una universidad no podría discriminar conforme al color de piel de las personas. Eso no sería permitido. ¿Y cuál sería la limitación de los grupos intermedios y de la autonomía? El artículo 19, numeral 15, que consagra el derecho a asociación, dice: el derecho a asociarse sin permiso previo para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Entonces aquí vemos tres limitaciones: la moral, el orden público y la seguridad del Estado. Por ejemplo, si un grupo de personas quiere hacer un grupo terrorista, eso no sería amparado por el derecho, ya que sería algo ilegal. O también otra asociación que haga actividades ilegales, actividades ilícitas, tampoco sería amparado. Y el artículo 23 dice, de la Constitución: los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Por lo tanto, los grupos intermedios que se desvían indebidamente de sus propios fines serán sancionados en conformidad a la ley. Y otro tema que veremos más adelante es que la existencia de grupos intermedios con la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos es un presupuesto de la subsidiariedad, principio que explicaremos más adelante. El inciso 4 del artículo 1 establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales para que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. La frase "el Estado está al servicio de la persona humana" y no viceversa, quiere decir que la persona no es un medio, sino un fin en sí mismo. Aquí se establece la servicialidad del Estado, que se asienta en la primacía de la persona humana. Por lo tanto, se rechaza a un Estado que sacrifica al hombre como un mero instrumento a sus fines. Aquí se rechazan las concepciones de Estado, ideologías y totalitarismos que vean al hombre como mero instrumento y no como un fin en sí mismo, ya que nuestra Constitución protege a la persona humana y le da primacía. Y la finalidad del Estado es promover el bien común. Toda acción del Estado, sea social, económica, política, debe estar en vista del bien común. Es deber del Estado como autoridad política promover el bien común, ya que éste tiene la posición jurídica superordenadora, directiva y distributiva. El Estado es un instrumento para el bien común. ¿Y qué podemos entender por bien común? Bueno, nuestra Constitución no da una definición de bien común, pero podemos decir que es el conjunto de aquellas condiciones de vida social que permiten a los grupos y cada uno de los miembros conseguir la más plena y fácilmente su propia perfección. Esto implica el respeto y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, contribuir al bienestar social y el desarrollo de la comunidad nacional para su mayor realización espiritual y material posible, y mantener la paz y seguridad del grupo y de sus miembros. En la práctica, el Estado define el bien común por medio de decisiones políticas del Ejecutivo y el Legislativo. Y la frase "debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible", aquí se ve una faz activa por parte del Estado, es decir, una acción por parte del Estado para la creación de condiciones sociales respecto a la sociedad
para su perfección, para su mayor realización espiritual y material, en vista del bien común. Dice contribuir. Por lo tanto, el Estado no es el único, sino uno más que participa en este perfeccionamiento social, podemos decir. Porque cuando dice contribuir, reconoce que también hay otros actores en la sociedad que contribuyen, y el Estado no sería el único. Y la frase, el pleno respeto de los derechos y garantía que esta Constitución establece, la acción estatal debe respetar los derechos establecidos por la Constitución. Disposición similar encontramos en el artículo 5, inciso 2 de la Constitución, que dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución y así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En resumen, el Estado debe actuar con pleno respeto y respetar y promover tales derechos consagrados en la Constitución. Así lo impone el principio de primacía de la persona humana y el principio de servicialidad, al respetar los derechos de la persona. Cuando hablamos de la primacía de la persona humana, esto involucra a que se le dé protección a la persona humana, a su integridad física y moral, su dignidad y también a sus derechos fundamentales. Y el principio de servicialidad del Estado, que deriva de la primacía de la persona humana, establece que ve a la persona como un fin en sí mismo y no como un medio. El Estado está al servicio de la persona humana. Por consiguiente, el Estado tendrá deberes respecto de ella. La servicialidad de Estado opera tanto para el legislador, administrador, contralor y el juez. Podemos decir que la servicialidad de Estado respecto al legislador se manifiesta en que debe respetar los derechos de las personas y promover el ejercicio de estos derechos y no impedirlos, y mucho menos de afectar su contenido esencial, y remover los obstáculos que impidan la participación de las personas en la vida nacional y promover su integración, y no trabar y menos impedir los derechos fundamentales de la persona, que es consecuencia directa de la primacía de la persona humana, en distintos ámbitos que la Constitución asegura y ampara. Y la servicialidad en el ámbito administrador, podemos decir que no solo basta con el cumplimiento de las necesidades, sino también de respetar los derechos de las personas, de manera idónea, proporcionada y razonable, no arbitraria, igualitaria, sin discriminaciones. Y si no actúa, debiendo actuar, es antijurídico, vulnerando los derechos de las personas. La administración siempre existe para prestar servicios, y ante la vulneración de los derechos que causen perjuicio, el Estado debe su íntegra reparación. Aquí queremos decir la tutela judicial efectiva ante las acciones o omisiones de la administración, es decir, que sea responsable. Y el inciso 5 del artículo primero dice, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y aquí se nombra varios deberes del Estado, entre ellos la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y esto último es interesante, ya que como vemos este inciso 5 hace mención al concepto de igualdad de oportunidades. ¿Y qué queremos entender por igualdad de oportunidades? Concepto que podemos decir que es entendido como la ausencia de obstáculos a la participación económica, política y social de cualquier individuo por razones relacionadas con el género, religión, creencias personales, raza, origen étnico, discapacidad, edad, orientación sexual o política. Y aquí vemos una acción del Estado, una faz positiva de remover estos obstáculos para que estas personas participen con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y ahora hablaremos del principio de subsidiariedad. Lo dicho anteriormente, el artículo 1 es importante para entender este principio. Pero antes de ver este principio, hay que preguntarse si es que existe el principio de subsidiariedad. Porque cierta parte de la doctrina dice que este principio de verdad no existe en nuestra Constitución. Y otra parte dice que sí existe. ¿Cuáles son los argumentos que cuestionan el principio de subsidiariedad que estuviese consagrado en nuestra Constitución? Bueno, primero que la Constitución no consagra expresamente el principio de subsidiariedad. Sería más bien nada más que una interpretación de ciertas normas en donde se extrae tal principio. Sería una interpretación que hacen ciertos autores, pero sin consagración expresa en el texto.
Por lo tanto, es un principio que no tiene consagración expresa en nuestra Constitución. Otro argumento que dicen es que, si bien es cierto que los autores de la Constitución de 1980 tenían en cuenta el principio de subsidiariedad en la creación del texto constitucional, y así se puede ver en las actas de la Comisión Octúzar, ello no vincula al texto, ya que el texto constitucional es un texto independiente de sus autores. La norma no queda limitada a lo que pensaba el constituyente en ese momento. El texto constitucional va cambiando con el pasar del tiempo debido a los cambios sociales y políticos. Por lo tanto, el texto constitucional no queda limitado por lo que pensaban sus autores, ya que es un texto independiente que va cambiando con el tiempo. El debate de la subsidiariedad ha sido un debate bien intenso acá en Chile. Uno lo puede ver en los medios, en la academia. Y en materia económica es donde el debate de subsidiariedad ha sido más intenso. La norma del artículo 19, numeral 21, consagra el derecho de desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Varios autores ven en este artículo como la manifestación de la subsidiariedad en el ámbito económico y una limitación al Estado en el plano económico. Pero este artículo solo impone una limitación formal al Estado. Dice, el Estado y su organismo podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Por lo tanto, es posible que mientras se cumpla este requisito formal, es decir, que sea por una ley de quórum calificado, el Estado podría realizar cualquier actividad económica. Esta norma no es un límite a la actividad empresarial del Estado. El legislador, perfectamente a través de una ley de un quórum calificado, puede autorizar al Estado a realizar una actividad económica, aun cuando la desarrollen bien los particulares. Así, por ejemplo, a través de una ley de quórum calificado, se podría crear un supermercado estatal. Porque el único requisito que impone la Constitución para que el Estado desarrolle actividad económica es que sea por una ley de quórum calificado. Cumpliendo solamente ese requisito formal, se podría. Y hay que decir que la ley de quórum calificado es aquella que requiere para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la importancia de aceptar o no que se consagre el principio de subsidiariedad? Bueno, la importancia de aceptar o no que el principio de subsidiariedad se encuentre consagrado en la Constitución es que constituye una importante norma de actuación estatal. Así, si se llega a la conclusión de que está consagrado, el Estado no podría jurídicamente entrar a desarrollar ninguna actividad, económica o no, que pudiesen desarrollar los particulares, sin previa demostración de que existe una deficiencia en ese campo y que esa deficiencia debe ser paliada por el Estado. Así, por ejemplo, no podría haber un supermercado estatal, ya que dicha función la cumplen bien los particulares. Por el contrario, si se estima que la Carta no recoge este principio, la cuestión de qué ámbitos interviene el Estado queda entregada a la decisión política del Ejecutivo y Legislativo, con un límite general de respeto a la autonomía de los cuerpos intermedios. Por lo tanto, de aceptar o no de que existe el principio de subsidiariedad, constituye una limitación o no a la actuación del Estado. Y si no está consagrado este principio, la pregunta en qué ámbitos interviene el Estado quedaría entregada a decisión política del Ejecutivo o del Legislativo. Ahora bien, siempre que el Legislativo cumpla con esta regla que habíamos visto anteriormente, que en el ámbito económico, artículo 19, numeral 21, con una ley de quórum calificado, podría desarrollar actividad económica del Estado, de cualquier tipo, siempre y cuando cumpla con ese requisito formal. En relación a esto último, recientemente se ha planteado la creación de una empresa estatal del litio. Vamos a ver en qué queda eso después en el futuro. También se podría cuestionar las empresas que mantiene el Estado, por ejemplo, Televisión Nacional, TVN, o la Empresa Nacional de Minería, la ENAMI, o de Petróleo, la ENAP, que podrían ser desarrollados por los particulares, pero el Estado mantiene estas empresas bajo su dominio. En última instancia, queda decisión política del legislador la creación o liquidación de empresas estatales, siempre y cuando sea por medio de una ley de quórum calificado. Aparte de lo que hemos mencionado anteriormente, otro punto de debate es qué se entiende por el principio de subsidiariedad, su alcance y límites. Como principio está indeterminado y su contenido también ha sido objeto de debate. También se ha hecho diferentes caracterizaciones del principio de subsidiariedad por diferentes autores y grupos políticos. Y a través de la historia ha habido
distintos movimientos políticos que han reivindicado el principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad ha sido mencionado en distintos ámbitos, siendo el más notable por la doctrina social de la Iglesia, que es uno de sus principios fundamentales. También, como ejemplo, la subsidiariedad ha sido mencionada como un principio general de la Unión Europea y de sus diversos estados, por ejemplo, el Tratado de Maastricht. Bueno, y también en sistemas federales se habla de subsidiariedad para distribuir las competencias entre el gobierno central y las entidades subnacionales. Y también podemos encontrar mención expresa de subsidiariedad en otras constituciones nacionales. Por ejemplo, en la de Perú se habla de Estado subsidiario en materia económica. Igualmente, en otras constituciones provinciales, por ejemplo, la Constitución de la Tierra del Fuego, en Argentina. Y también encontramos menciones de subsidiariedad en otros textos legales. Menciono esto para que tengan en cuenta que han habido varias diferentes menciones de la subsidiariedad en diferentes textos de diferentes países también. Y otra pregunta que nos podemos hacer es que si existiera este principio, ¿qué mecanismo garantiza su vigencia ante su infracción? O en caso contrario, no tendría aplicabilidad. Pero en fin, en todo caso, igual veremos este principio de manera tradicional para entender qué es el principio de subsidiariedad. Ahora veremos el principio de subsidiariedad, su contenido. Etimológicamente, la palabra subsidiariedad tiene de origen latino, que significa ayuda o auxilio. Y este principio de subsidiariedad se puede desglosar en tres postulados. Primero, las personas y grupos intermedios deben gozar de la autonomía necesaria para poder realizar por sí mismos sus fines propios. Cada entidad social tiene sus competencias, dada por sus fines propios, que delimita su actuar dentro de la comunidad. Segundo, que el Estado debe ayudar a la iniciativa particular, sin destruir ni absorberlos. El Estado no puede suplantar, sustituir, absorber a las personas y a los grupos intermedios. Esta sería la faz negativa del principio de subsidiariedad, o sea, una limitación al Estado. Sino auxiliar, ayudar y subsidiar. Aquí vemos la faz positiva del principio de subsidiariedad, que le impone un deber al Estado, a la acción, creando condiciones sociales que permiten a todos y cada uno alcanzar su propia realización. Y tercero, el Estado debe suplir las deficiencias de las personas y de las comunidades menores, en cuanto su capacidad resulte insuficiente para promover el bien común, y mientras perdure tal situación. Toda actividad debe ser realizada por individuos o asociaciones menores, y solo cuando estos no puedan hacerlo bien o cuando no quieran, deberá hacerlo el Estado. Por lo tanto, encontramos una faz negativa y una faz positiva del principio de subsidiariedad. El Estado está al servicio de la persona humana, por lo que promueve su desarrollo tanto individual como societario, ayudándolo, estimulándolo, pero no sustituyendo su iniciativa, a menos que ella no pueda o no quiera hacerlo en determinada actividad. El principio de subsidiariedad, por lo tanto, tiene dos aspectos, una faz negativa y una faz positiva. El aspecto negativo es la abstención o no intervención por parte del Estado respecto a la persona y los grupos intermedios, garantizándoles la adecuada autonomía para realizar sus fines específicos, de no absorberlos, ni suplantarlos o eliminarlos. Y el aspecto positivo, de donde toma el nombre el principio, de ayuda, auxilio y de promover la iniciativa privada. Ahora veremos el principio de subsidiariedad y su relación con el Estado y la sociedad. De un aspecto dogmático, filosófico, el principio de subsidiariedad regula las relaciones entre el Estado y la sociedad. Este es el principio que delimita el campo de competencia de acción del Estado, estableciendo que éste actúa cuando termina la posibilidad de acción adecuada de los grupos intermedios, pero el Estado no puede subrogarse los fines que puedan satisfacer las entidades menores. Cuando decimos entidades menores nos referimos a lo que está abajo del Estado, o sea, los grupos intermedios, y en especial el rol que cumple la familia. Como dice el artículo 1, inciso 3, los grupos intermedios organiza y estructura la sociedad. Por lo tanto, la subsidiariedad ve a la sociedad de una manera orgánica, como una sociedad de sociedades, es decir, la sociedad está compuesta por distintos grupos intermedios, como habíamos dicho, la familia, el sindicato, los gremios, las universidades, etc. Frente al poder político del Estado está la autonomía social de los grupos intermedios, que propende a la descentralización del poder y a la no monopolización por parte del Estado de sus actividades. Hay que recordar que esta autonomía no significa que los grupos intermedios puedan hacer lo que quieran.
Como diría la doctrina social de la Iglesia, las acciones de las personas, grupos intermedios y el Estado deben estar a miras del bien común, y el Estado como autora política debe regir todo este conjunto de realidades plurales rumbo al bien común. De ahí que el Estado tenga un poder de tutela o de vigilancia o de intervención sobre los grupos intermedios cuando sea necesario. Hay cosas que son competencia del Estado y otras cosas que son competencia de los grupos intermedios. Hay ciertas cosas que por su naturaleza o conveniencia que solo lo puede ejercer el Estado, como por ejemplo la defensa nacional, los labores de policía o de relaciones exteriores, etc. Por lo tanto, en principio toda actividad debe ser realizada por los individuos o asociaciones menores, o sea los grupos intermedios, y solo cuando estos no puedan hacerlo o cuando no quieran, deberá hacerlo una asociación mayor, o sea el Estado. El Estado procura establecer las condiciones para que el sector privado pueda actuar y reservando su acción para el caso de faltar este. El Estado no puede interferir en la autonomía de un grupo intermedio, privándole de sus competencias, sino que más bien debe auxiliarlo y ayudarle a coordinar su acción con los demás componentes sociales con mira al bien común. Ya hemos explicado el contenido del principio de subsidiariedad y su relación con el Estado y la sociedad, y su filosofía detrás de este principio. Ahora veremos la subsidiariedad en el ámbito económico, que ha sido un tema ampliamente discutido. La subsidiariedad se vincula con el artículo 19, número 21 de la Constitución, como un ejemplo de subsidiariedad. Y este dice que, en su inciso 1, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Aquí, en principio, se permite desarrollar cualquier actividad económica, pero con los límites que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Por lo tanto, en principio, los particulares pueden desarrollar cualquier actividad económica siempre y cuando se respeten los límites que establece la Constitución. También podemos decir que este derecho de desarrollar cualquier actividad económica es parte del orden público económico, junto con otras disposiciones, por ejemplo, el derecho a la propiedad, que está en el numeral 23, y el derecho a propiedad, que está en el numeral 24. Y el inciso 2 del artículo 19, numeral 21, dice: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de este inciso 2? Hemos visto que el inciso primero, un principio general que los particulares pueden desarrollar cualquier actividad económica, respetando los límites de la Constitución, y este inciso 2, podemos ver que como regla general, el Estado no puede desarrollar actividades empresariales, sino, al contrario, la actividad empresarial del Estado sería la excepción, por lo que necesita previa y expresa habilitación por medio de la ley de quórum calificado, que habíamos dicho que es la mayoría de diputados y senadores en ejercicio, y estará sometida a la legislación común, es decir, a las mismas normas que los privados, a menos que una ley de quórum calificado diga lo contrario. De aquí que se diga que el rol subsidiario del Estado en materia económica, ya que la actividad empresarial del Estado sería excepcional, no sería la regla general. Aquí dice el Estado y sus organismos. Aquí se incluye tanto la administración centralizada como la descentralizada. Y dice, y podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas. Y aquí se refiere tanto a la empresa del Estado como a las sociedades del Estado. Bueno, ¿qué más podemos decir de este artículo? Se trata de un derecho fundamental, por lo tanto, está protegido por la reserva legal y le corresponde al legislador regularla. Y queda prohibido que esta materia sea regulada por medio de un reglamento o de acción legislativa a esta materia del Ejecutivo, ya que es materia de reserva legal. Y también podemos decir que el legislador, al regular esta materia, acorde al numeral 19 y numeral 26, tiene una prohibición de afectar su contenido esencial, y tampoco puede imponer condiciones, ni tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. El artículo 19, número 21, se da como ejemplo clásico de subsidiariedad, pero no es la única manifestación de la subsidiariedad de la Constitución, ya que la subsidiariedad no solo se limita al ámbito económico, sino también se manifiesta en otros ámbitos sociales y políticos. Solo por dar un ejemplo, en nuestra Constitución podemos nombrar la libertad de enseñanza para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales por parte de los particulares,
y el derecho preferente de los padres de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Estas también son manifestaciones de la subsidiariedad. Hay que recordar lo dicho anteriormente sobre el artículo primero, especialmente el inciso 3, que reconoce y ampara a los grupos intermedios y su autonomía para cumplir sus fines específicos, lo que es un fundamento importante para la subsidiariedad, y los incisos 4 y 5, que ponen deberes al Estado, entre ellos la igualdad de oportunidades. El principio de subsidiariedad se conjuga con el principio de servicialidad, que dice que el Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común. Por lo tanto, la subsidiariedad debe estar dirigida al bien común. Por lo tanto, la intervención del Estado tiene que estar en vista del bien común, lo que corresponderá al legislador determinar el cuándo actuar y los mecanismos adecuados. Y como habíamos dicho, la subsidiariedad tiene una faz activa que impone una acción al Estado. Y lo dicho no es baladí, sino que justifica la intervención estatal. Por ejemplo, si hay una empresa de transporte de catamaranes que traslada a personas desde Chiloé hasta Puerto Montt, debido a que no hay ningún medio de conexión terrestre, habría fundamento en apoyar, subsidiar, auxiliar, ya que cumple una función social en miras del bien común, de la localidad. Lo mismo se podría decir de una escuela privada que trata a niños con discapacidades especiales, ya que ejerce un rol social importante al contribuir a la igualdad de oportunidades e integración social al otorgar la educación acorde a sus necesidades. Entonces aquí también vemos cómo el Estado tiene una faz activa en contribuir al auxiliar a estos grupos. La ayuda puede tener diferentes formas, como subsidios, capacitaciones, becas, bonificaciones para paliar la cesantía, extensiones tributarias, créditos, subsidios habitacionales, promoción al acceso de servicios sociales, estímulo al establecimiento de empresas, fomento de la producción, etc. O sea, esta ayuda puede cobrar diferentes formas y corresponde al legislador cuándo actuar y en qué modo. Entonces al final queda entregado a la política pública. Y esto ya lo había mencionado anteriormente, pero ¿cuáles son los límites de los grupos intermedios? Como le había dicho, se encuentran sujetas a ciertas limitaciones. Artículo 19, numeral 15, el derecho a asociarse sin permiso previo para gozar personalidad jurídica. Las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Y el artículo 23 dice, los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Y para terminar, ¿cuál es la importancia del principio de subsidiariedad? Igual ya lo hemos mostrado a través de esta explicación. El principio de subsidiariedad enriquece el tejido social al permitir la existencia de diferentes grupos intermedios que nacen de la natural sociabilidad humana, como las familias, sindicatos, gremios, colegios, universidades, iglesias, clubes, etc. Y cada uno de estos con sus fines específicos, contribuyendo al bien común de la comunidad. Por tanto, el principio de subsidiariedad enriquece a la comunidad nacional al permitir el florecimiento de distintos cuerpos intermedios que nacen desde la comunidad y no desde el Estado. Este principio evita que el Estado monopolice ciertas actividades al posibilitar la iniciativa privada para desarrollarla, pero no niega el rol activo que tiene el Estado para promover el bien común y auxiliar a los grupos intermedios en sus fines. Por estas razones, el principio de subsidiariedad es incompatible con un liberalismo individualista que sostiene que todo ha de ser realizado por los particulares con nula intervención estatal, debido a que este principio reconoce un rol activo al Estado, y también es contrario al estatismo, que para él todo ha de ser desarrollado por el Estado, que no deja espacio a la iniciativa privada, debido a que este principio reconoce la iniciativa privada. Y ahora veremos el principio de juricidad. Concepto de principio de juricidad. Podemos decir que es la obligación que poseen los integrantes de los poderes del Estado en actuar de acuerdo a derecho. Implica la obediencia total del Estado a la Constitución, a las leyes, los reglamentos y el resto de las normas jurídicas. Este principio es base del Estado de Derecho, y la fuente normativa de este principio está en el artículo 6 y 7 de la Constitución. Y aquí vemos el principio de juricidad. Artículo 6. Los órganos del Estado deben someter a su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Y el artículo 7 dice: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Del artículo 6 que hablamos, podemos decir varias cosas. El inciso primero dice: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Entonces, el Estado debe someterse a la Constitución, debido a que esta es la norma suprema, y a las demás normas deben estar acorde a ella, como son las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, la ley de quórum calificado, los decretos de fuerza de ley, los reglamentos. Todas estas normas deben estar acorde a la Constitución. Aquí vemos la supremacía constitucional, que se puede dividir en supremacía material, o sea que el contenido de las normas debe estar acorde a la Constitución, y también en la supremacía formal, o sea que deben seguir el procedimiento que la Constitución establece para que nazca la vida. Por ejemplo, la misma Constitución establece el procedimiento para que nazca la ley. El inciso 2 dice: los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Aquí vemos el efecto vertical, que es respecto del Estado y la persona, y el efecto horizontal, que es respecto entre las mismas personas, de la obligatoriedad de la Constitución, ya que obliga a toda persona, institución o grupo. Por lo tanto, obliga tanto a los órganos del Estado como a los particulares. Por lo tanto, los derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución no son solo contra el Estado, sino también contra los particulares, ya que ambos están obligados a respetarlos. Y este efecto frente a los particulares se le llama efecto horizontal, porque los derechos fundamentales también se pueden reclamar entre los particulares. Y cuando se reclaman contra el Estado, ahí vemos el efecto vertical, que entre la persona versus el Estado. Esto se ve mucho más claro cuando se te pone un recurso de protección contra un particular. O ahí veríamos como la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. O también contra el Estado, que ahí tendríamos la eficacia vertical de los derechos fundamentales. Bueno, y el inciso 3 dice: la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley. Entonces la ley podrá imponer las sanciones y responsabilidades contra el infractor. Ahora veremos el artículo 7 de la Constitución, que en su inciso 1 dice: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Aquí están los requisitos de validez de los órganos del Estado, que son 3: la previa investidura regular de sus integrantes, que actúen dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Y esta última frase, en la forma que prescriba la ley, hace referencia a que siga el procedimiento previo que la ley establece. Y estos 3 requisitos deben concurrir copulativamente para el acto sea válido. Y el inciso 2 dice: ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le haya conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Esto quiere decir que se excluye los poderes implícitos, inherentes, extraordinarios o de necesidad que pudieran pretender los órganos del Estado. Por lo tanto, toda potestad y facultades a cualquier órgano del Estado debe otorgarse expresamente por medio de la ley. Entonces, cualquier órgano que actúe, sus facultades deben haber sido otorgadas previamente por la Constitución o las leyes. Y inciso 3 dice: todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. El acto puede ser de cualquier órgano del Estado. Puede ser judicial, legislativo, administrativo o contralor. Aquí está la acción de nulidad de derecho público, para impugnar los actos viciados. Hay que examinar si el acto cumple la previa investidura regular, se actúa dentro de su competencia y se actúa en la forma que prescribe la ley. Y si es que no cumple con alguno de estos requisitos, es anulable por la nulidad de derecho público. En un video
especial hablamos sobre la nulidad de derecho público con mucha más profundidad. Simplemente acá lo nombramos. En resumen, el principio de juridicidad implica el respeto a las normas, o sea, la sujeción de todo órgano del Estado a la Constitución y las normas dictadas conformidad a ella. La supremacía de la Constitución implica que toda norma debe someterse a ella, tanto en lo formal como en lo material. O sea, en lo material se refiere al contenido o de fondo, que no puede contravenir lo prescrito en la Carta Fundamental, y cuando nos referimos a la supremacía formal, que la dictación de normas debe someterse al procedimiento que para ello se prevé en el texto constitucional. Y respecto a los obligados, la obligatoriedad de la disposición constitucional es respecto a todo órgano del Estado, sea el titular del órgano, sea empleado, sea el funcionario o organismo de este, como a toda persona, institución o grupo. Por lo tanto, la Constitución obliga tanto al Estado como a los particulares. Esto tiene su implicancia en el sistema de derechos fundamentales, haciendo que posea una fuerza vinculante erga omnes, siendo plenamente aplicable no solo a las relaciones entre los particulares y el Estado, o sea, en la eficacia vertical, sino también entre los particulares, y aquí se ve la eficacia horizontal. Y respecto a los actos, la vinculación directa a la Constitución es respecto a cualquier órgano del Estado. Por tanto, todo acto del Estado debe estar acorde a la Constitución, sea la actividad administrativa, legislativa, judicial o contralora. ¿Y qué mecanismos aseguran el principio de juridicidad? Para que un principio tenga operatividad real, necesita de mecanismos efectivos para que vean que dicho principio no sea contravenido. Y aquí encontramos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que tiene atribuciones de control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional realiza un control preventivo y posterior de los preceptos legales, incluidos los decretos fuerza de ley. En este último caso, ya sea por la vía de requerimientos de inaplicabilidad o de acciones de inconstitucionalidad. Los controles preventivos se clasifican en facultativos, a requerimiento del presidente de la República, de las cámaras o de una parte de sus miembros en ejercicio, y obligatorios respecto de leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales y tratados internacionales que contengan normas propias de este último tipo de leyes. El tribunal también controla, en forma preventiva y facultativa, los proyectos de reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso. Asimismo, ejerce el control preventivo y posterior de normas propias de la potestad reglamentaria, o sea, decretos y resoluciones. Y finalmente resuelve cuestiones de constitucionalidad relativa a los autos acordados emanados de los tribunales superiores de justicia, como es la Corte Suprema y Corte de Apelaciones, y del Tribunal Calificador de Elecciones. También encontramos la Contraloría General de la República, que en el ejercicio de sus funciones, la Contraloría toma razón de los actos de la Administración, acción mediante la cual señala que el decreto o resolución se encuentra conforme a la Constitución y a las leyes, o bien, en caso contrario, proceda a representarlo cuando tiene algún vicio de inconstitucionalidad o de legalidad. Una relevante función que en el Estado de Derecho otorga a la Contraloría es la potestad dictaminadora, es decir, la facultad de interpretar las normas jurídicas para el ámbito administrativo y que se materializa en informes jurídicos llamados dictámenes obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización. Por lo tanto, ahí tiene el control a priori, que sería por medio de la toma de razón, y posteriori a través de la facultad dictaminadora. También me gustaría recordar la facultad de invalidar decretos. Hay que recordar la invalidación que está en el artículo 53 de la ley 19.880, o sea, la ley de base de procedimiento administrativo, que prevé que se podrá de oficio o a petición de parte invalidar los actos contrarios a derecho, siempre que se haga dentro de los 2 años contados desde su notificación o publicación. Bueno, y también encontramos las acciones de nulidad de derecho público y otras acciones especiales de nulidad para atacar actos viciados. Aquí simplemente nombramos algunos mecanismos que aseguran el principio de juridicidad. Ahora veremos el principio de probidad. Está en el artículo 8 de la Constitución. ¿Y qué dice este artículo 8? El ejercicio de funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Y su inciso 2 dice, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.
Por lo tanto, como regla general, son públicos los actos y resoluciones del órgano de Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que utilicen. Y por excepción, se deberá establecer una ley de quórum calificado, que habíamos dicho, que la mayoría de diputados y senadores en ejercicio, para establecer un secreto o una reserva, cuando la publicidad afectare el cumplimiento de dichos órganos, el derecho de las personas, o la seguridad de la nación o el interés nacional. Y el inciso 3 dice, el presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberá declarar sus intereses y patrimonios en forma pública. El inciso 4 dice, dicha ley determinará los casos y las condiciones en que estas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y en situaciones calificadas disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. Por lo que vemos acá, ciertas figuras públicas deberán publicar sus intereses y patrimonios, de esta manera para dar cumplimiento a este principio de probidad. Bueno, ¿qué podemos decir de este artículo? Este artículo fue agregado en la Reforma Constitucional del año 2005 y se refiere a cualquier órgano del Estado, sea judicial, legislativo, administrativo o controlador. Estos principios ya habían sido consagrados en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, en estos dos cuerpos legales ya existía el principio de probidad, pero solo en relación a la administración del Estado. En cambio ahora, conforme a la redacción del artículo 8 de la Constitución, son aplicables a cualquier órgano público, autónomo o no, administrativo o de otra índole, pues dicha exposición habla de funciones públicas y de órganos del Estado. Entonces es mucho más amplio. Ya no queda limitado a solamente la administración, sino a todos los órganos del Estado. En el año 2010 hubo una reforma constitucional en materia de transparencia, la cual introdujo dos incisos al artículo 8 de la Constitución. Esto con el objeto de dar publicidad a la declaración de intereses, o sea, un listado de bienes y de patrimonio, para así observar la realidad económica de los funcionarios o empleados desde que entraron al cargo hasta que salgan de él. Y aquí está la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y la prevención de conflictos de intereses, que se dictó debido a esta nueva modificación. Como regla general, son públicos los actos y resoluciones del órgano del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen. Y la excepción, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de funciones de dichos órganos, los derechos de las personas y la seguridad de la nación o el interés nacional. Igual hay que imaginarse casos donde, por ejemplo, un juicio, donde haya material sensible, por ejemplo, ahí podría haber una excepción. Y aquí vamos a explicar las palabras probidad, publicidad y transparencia. Cuando hablamos de probidad, hablamos de una conducta funcionaria intachable, desempeño honesto y con preeminencia del interés general sobre el particular. Y cuando hablamos de publicidad, dice en relación con la difusión abierta al público de los actos de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos. Y cuando hablamos de transparencia, es el derecho que permite a cualquier persona a tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. Y relacionado a esto último, el derecho al acceso a la información pública. El derecho que permite a cualquier persona tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. Y aquí encontramos la ley de transparencia, que regula estas materias, y lo desarrolla en dos dimensiones. Está la transparencia activa y la transparencia pasiva, o derecho de acceso a la información. La transparencia activa es la obligación que tienen los organismos públicos de entregar cierta información relevante y actualizada cada mes de cómo están organizados, sus contratos y contrataciones, y así sus distintos modos de relación con la ciudadanía. Y la transparencia pasiva, o derecho a acceso a la información, el artículo 8 de la Constitución establece que es el deber que tienen los organismos públicos de responder a las solicitudes de información de las personas, a menos que exista una razón o secreto de reserva estipulada por la misma ley. Bueno, y en esta tarea está el Consejo de la Transparencia. La ley de la transparencia crea el Consejo para la Transparencia con el fin de velar que se acceda a la información pública. Este organismo es encargado de fiscalizar que se cumpla la ley de transparencia,
de resolver los reclamos de la ciudadanía, dirimir si un organismo puede o no negarse a entregar datos y aplicar sanciones. El Consejo está dirigido por 4 personas, designadas por el Presidente de la República, en acuerdo con el Senado, por un periodo de 6 años, renovables por una sola vez, y uno de ellos será su presidente, quien asume por un periodo de 18 meses sin reelección. Y por último, podemos decir que el Consejo de Transparencia goza de autonomía, persona jurídica y patrimonio propio, y fue creado mediante la Ley 20.285, llamada simplemente Ley de Transparencia, y que fue promulgada en el 2008, pero entró en vigencia el año 2009. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.